Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué hermoso día, nuevamente estamos juntos. Hoy vamos a compartir algo maravilloso. Creo que mucha gente quiere aprender algo que es importante. ¿Cómo hablar de este maravilloso libro si no entendemos cómo vino? Hay mucha gente que se ha preguntado y ha dicho, ¡oh, qué tremendo! ¿Cómo pueden creer en un libro que fue escrito por hombres? Pero, ¿y cómo iba a ser? Pero hay algo curioso en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Hay algunos que dicen, hay versiones diferentes a eso. Hoy hablaremos sobre lo que es la Biblia. La Biblia que tengo en mis manos es una Reina Valera y hay muchas traducciones, pero vamos a saber el origen de todas estas. Nosotros tenemos que conocer lo que el Señor quiere. Quiero leer otro salmo, el Salmo 19, que dice en el verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Oh, hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero hay gente que no oye su palabra. Hoy quiero hablar sobre algo que es demasiado importante. ¿Cómo nace la Biblia? ¿Cuál es la primera traducción? ¿Qué ocurrió? Si usted se fija en la antigüedad, cuando empezaron a escribirse los manuscritos del Antiguo Testamento, llamado así, hacían traducciones, habían escribas que los reproducían. Esto quiere decir que hacían varias copias para que permanezcan para siempre. Es tan difícil transmitir oralmente las escrituras, sino que primero necesitaban algo para que en base a eso pudieran saber lo que decía la palabra de Dios. Yo quiero comentarles que Dios ha hecho dos cosas bien increíbles, bien hermosas. Primero, Dios ha escrito, como dice en el cielo, da testimonio su palabra en la creación. La creación es una de las expresiones de lo que su palabra va a decir. Primero fue escrita así, el hombre no tiene excusa, y así que el Señor había escrito primero en el mundo, en la creación. Después la escribió en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. El hombre puede saber a través de mirar las cosas que hay un creador. Y tercero, lo más increíble, la ley de Dios fue traspasada y escrita en tablas de piedra, por su mismo dedo, dice la Biblia, que fue escrita. Vamos a remontarnos un poquito para atrás. Quiero esclarecerles que la Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1000 años. Pero ¿cómo son esos 1000 años? Esos 1000 años podemos estar describiendo de generaciones en generaciones. Cuando empezaron las escrituras a darse, los autores en ese tiempo comenzaron a escribir y posteriormente las otras generaciones y pasaban generaciones y seguían escribiendo pasajes bíblicos, como decirles Moisés escribió el Pentateuco o lo que es llamado los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y allí está contemplada toda la ley. Fue escrita en un periodo, después aparecieron otros profetas, apareció David como rey, escribió salmos, aparecieron los profetas menores, los profetas mayores, de los cuales vamos a hablar en su tiempo, pero ellos fueron apareciendo y en diferentes épocas, y después aparecieron los del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, y después va a aparecer Pablo, que va a ser el último apóstol que Dios va a levantar para esa época, y va a traducir muchos libros escribiendo a las iglesias. No quiero decir con esto que se acabaron los apóstoles, no, hay apóstoles en otras generaciones también hasta nuestros días, y si Cristo no viene pronto, seguirán habiendo los apóstoles. También quiero recalcarles que a través de las escrituras se va uno contemplando cómo se ha ido dando en estas 1000 generaciones para que veamos que hay diferentes autores. Había un copero, había un rey, había un hombre que vivía en las montañas, habían hombres que cultivaban el campo, había de todo. Y todos ellos escribieron en su tiempo, escribieron así y pasaron 1000 años, empezando desde un punto hasta el otro son 1000 años. Hubo aproximadamente 40 autores. 40 autores en los cuales también hay mujeres que escribieron, como también el libro de Esther. En estos autores
lo curioso es, y lo que hasta ahora nadie se puede explicar, es que ellos nunca tal vez se vivieron en generaciones diferentes, en etapas diferentes, pero lo que escribían era como si alguien les dictara, porque lo mismo hablaban y no se contradecía el uno con el otro. Había una perfecta armonía, una perfecta relación. ¿Cómo es posible para un ser humano de generación de 1000 años, de 40 personas diferentes, hablar lo mismo? Es por eso que la Biblia esclarece que ha sido inspirada por Dios, que su palabra ha corrido por todo el mundo, que su palabra está escrita en los cielos. Y eso es importante. Ahora, muchos nos hemos preguntado cuando no conocemos un poco de lo que es la historia de cómo la Biblia apareció. ¿Cuál fue la primera traducción? ¿Qué es lo que pasó? En minutos, en instantes, les voy a mostrar algo que va a ser muy precioso. Entiende la Navidad. Ekeko. Desenmascarando el código Da Vinci. Halloween. ¿Qué debo hacer, ahora que soy salvo? Y habitaré en medio de ellos. Contáctanos www.paraisodefe.com. Ahora quiero utilizar un texto que he sacado de internet, en el cual hay un teólogo, Ariel Álvarez Valdés, el cual ha indagado, ha investigado y ha sacado traducciones de muchas Biblias que se han producido, y que quisiera que tomemos en cuenta lo que él dice. Un acontecimiento insólito, dice. Desde hace siglos la Biblia se viene traduciendo a las diferentes lenguas del mundo. Actualmente ya se encuentra completa o parcialmente en 2287 idiomas. O sea que el 90% de la humanidad puede leerla en su propio lenguaje. Pero, ¿cuándo se tradujo la Biblia por primera vez? La más antigua traducción de la Biblia, o mejor dicho, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no existía, fue al griego. Y la hicieron los judíos en el siglo III antes de Cristo. Se trató de un acontecimiento verdaderamente extraño e insólito. Por un lado, ayudó enormemente a los judíos porque permitió que miles de israelitas, piadosos que ya no entendían el hebreo y solo hablaban el griego, la lengua más extendida en el Oriente Antiguo, pudieran volver a leer esta traducción. Produjo en ellos un enorme dolor, abrió profundas heridas, y su recuerdo terminó convirtiéndose en un día de duelo y luto para todos los judíos. ¿Por qué? Porque ellos deberían mantener en el hebreo y ellos deberían traducir y debería mantenerse su lengua. Pero como fueron conquistados, fueron personas que no hicieron caso a Dios, permitieron que otras naciones gobernaran sobre ellos. Y no solamente transmitieron eso, sino transmitieron sus costumbres, transmitieron su lenguaje, transmitieron sus pensamientos, sus ideologías. Pero a este pueblo que no era de Israel les interesó traducirlo y lo tradujeron al griego. Cuando ellos comenzaron a leerlo en griego, dijeron: esto no está bien, ¿cómo puede ser traducido en otro idioma y no en nuestro idioma? Y entonces se convirtió en un dolor para ellos. Y sigue narrando y dice: esta es quizás la más polémica y paradójica traducción que haya existido jamás en la historia. Mire lo que pasaba, nos vamos a remontar a la historia, vamos a tratar de llegar a ese lugar. Dice un subtítulo que él pone: la ciudad en la ciudad. Todo comenzó en el siglo III antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, por entonces capital de Egipto. Allí vivía una comunidad muy numerosa de judíos que habían ido llegando en busca de mejores perspectivas de vida. Como en esa época Palestina dependía políticamente de Egipto, desde que en el 301 a.C. la había conquistado el rey egipcio Ptolomeo I. Este país se había convertido en uno de los destinos preferidos por los hebreos. La inmigración judía fue tan numerosa que en pocas décadas Alejandría pasó a ser la sede de la comunidad hebrea más grande del mundo fuera de Palestina. Del 1.000.000 de habitantes que tenía la ciudad,
unos 100.000 eran judíos. Estos se dedicaban a toda clase de profesiones prácticas como oficios, desde agricultores a recaudadores de impuestos, pasando por artesanos, preceptores y militares. Vivían en barrios exclusivos dentro de la ciudad y gozaban de tanto prestigio que se les permitió tener sus propias leyes, sus autoridades y sus jueces para resolver los litigios entre ellos. Es decir, formaban como una ciudad dentro de la ciudad. El Dios bilingüe, dice este hombre. Pero como la ley que usaban los judíos para regirse en su comunidad era la misma Biblia, es decir, los 5 primeros libros o el Pentateuco, que se hallaba escrita en hebreo, las autoridades egipcias se vieron en serios problemas. Estos hablaban griego y al no entender el hebreo les resultaba difícil supervisar la administración del barrio judío y saber si sus funcionarios estaban aplicando bien o no las leyes. Entonces, hacia el año 250 a.C., para un mejor control de su gobierno, el rey Ptolomeo II encomendó a un grupo de judíos de Alejandría la tarea de traducir aquella ley a la lengua griega. Y de ese modo, tanto el monarca egipcio como los funcionarios pudieron conocer claramente cuáles eran las normas que regían en la comunidad de Israel. Los sacerdotes judíos de Jerusalén al principio no vieron con buenos ojos esta traducción. Para ellos, la ley que acababan de traducir en Alejandría no era un código cualquiera de normas, era la palabra de Dios, y esta solo debía leerse en hebreo, la lengua sagrada de Israel. Sin embargo, debido a que Palestina se hallaba bajo el dominio de los egipcios, no tuvieron más remedio que aceptarla. En cambio, los judíos de Alejandría, que pudieron sacar copias de esta traducción, estaban felices. Tantos años de no entender el hebreo y no poder leer sus escrituras habían provocado en muchos de ellos una crisis de identidad y habían llevado a un vasto sector a abandonar la fe. Ahora, la inesperada traducción del rey Ptolomeo significaba el reencuentro con sus tradiciones y la vuelta a su religión. Ocurre algo muy increíble, que esto quiero que preste atención, porque alguna vez usted ha escuchado la traducción Septuaginta. Ahora va a entender por qué es. Los 72 serán 70, dice un subtítulo. Con el paso del tiempo, en Alejandría, la admiración por la Biblia griega creció de un modo tan grande que se fueron olvidando los verdaderos motivos de su traducción y sugirieron en su lugar leyendas fantásticas que contaban su origen o su aparición. Hacia el año 120 a.C., un autor anónimo recopiló esas leyendas como si fueran verídicas en una pequeña obra llamada La Carta de Aristeas, con el fin de divulgar entre los judíos la veneración y el respeto por las Sagradas Escrituras. La Carta de Aristeas, pues, cuenta lo siguiente. Demetrio, director de la famosa Biblioteca de Alejandría, le dijo un día al rey Ptolomeo II que quería incorporar a la biblioteca la ley sagrada de los judíos, pero traducida al griego, puesto que se trataba de una obra religiosa muy importante. A Ptolomeo II le pareció bien la idea y mandó un emisario a Jerusalén llamado Aristeas, para pedir al sumo sacerdote Eleazar un manuscrito hebreo de la ley y a algunos traductores palestinos especializados. El sumo sacerdote, pues, escuchó el pedido y envió a Alejandría un grupo de 72 ancianos, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, junto con un pergamino de la ley escrita en letras de oro para realizar la tarea. Los 72 doctores llegaron a Egipto, fueron alojados en 62 habitaciones, donde trabajaron 72 días. Cuando terminaron, leyeron sus escritos en público y todos los sacerdotes y los expertos judíos reconocieron la perfección de esta traducción.
en recuerdo de esos 72 ancianos, la versión pasó a llamarse versión de los 70, o simplemente la 70 o la Septuaginta. Aquí podemos ver que había un celo por la traducción de la palabra. Los manuscritos originales importantes fueron traducidos posteriormente a diferentes lenguas. Fueron traducidos a muchos idiomas de los cuales había una necesidad de escuchar lo que era la palabra de Dios. Hoy en día portamos una Biblia de tamaño, color y de diferentes formas. Lo importante no es la forma, lo importante es qué tiene adentro. Por eso a mí me llama la atención que nosotros, teniendo esto maravilloso en nuestras manos, que es la palabra de Dios, no podamos haberla leído, no podamos estar instruidos en esto. Qué bello sería que nuestro país, nuestra nación entera, nos hubiera permitido que se leería la Biblia, no como un tema de religión, no como un tema de espiritualidad, sino como un tema de conocimiento. Creo que el conocimiento de Dios hubiera sido muy importante, porque nosotros podemos mirar en este mundo, mirar el cielo y sorprendernos las maravillas que hay en esta tierra, sorprendidos porque el cuerpo humano es maravilloso. Está compuesto de tantas cosas que uno, cada vez que toma un libro de ciencia o toma un libro de medicina, se sorprende y dice, qué hermoso. No somos una máquina, somos algo maravilloso que Dios ha creado. Y lo más increíble de todo esto, que es a través del conocimiento, a través de lo que nosotros vamos leyendo y creyendo, sabemos cuán bello e importante es esto. La Biblia nos habla de miles de cosas, de narraciones de lo que ha existido y de lo que ha hecho. Curiosamente, muchos nos preguntamos, muchos pensamos y decimos, ¿cómo se habrá hecho el universo? Voy a remontarme un poco a las Escrituras también, porque en Hebreos capítulo 11 nos habla sobre este tema. Este pasaje que voy a leer nos habla de la gente que tenía fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué tenemos que tener los hombres fe? ¿Será indispensable? ¿Será necesaria la fe? Sí, yo quiero leerles en Hebreos capítulo 11, en el verso 3. Dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante, pero a través de la palabra podemos entender esto. La palabra es aquella que nos conduce y nos dice, esta es la verdad. Fue creada de esta forma. Si usted se va a Génesis capítulo 1, verso 1, entenderá cómo fue realizado este planeta, cómo se lo hizo, por qué surgió las plantas, cómo se hicieron los animales. Creo que es tiempo de remontarnos a la Biblia para poder saber los orígenes. Creo que hoy es un día importante para que usted sepa que lo que tenemos en las manos, o lo que portamos una Biblia, o lo que está en una tienda, que usted debería adquirirlo y tenerlo no como un libro más, sino como el libro más importante, le diría todas las verdades. En este tiempo muchos jóvenes, muchas personas son confundidas por muchas teorías, muchos pensamientos, pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que dice la verdad? Su palabra está escrita en los cielos, dice. En los cielos está puesta toda su palabra. Es el testimonio de Dios que todo fue creado por ese creador. Es tiempo que nosotros empecemos a darle la validez a esta palabra bendita. Saber que este libro ha pasado miles de años por los cuales se han tratado hasta de destruir estas cosas. Se han tratado de destruir estos testimonios, lo que habla sobre lo que existe, cómo ha sido creado, por qué ha sido creado y todo, aún lo invisible, aún las cosas que se ven y no se ven. Dios nos enseña a través de esto que después de haber sido escrita en tablas de piedra, después Él se encarnó. La palabra viviente, el verbo viviente, dice que se hizo carne y vino a habitar en este mundo. Quiero leérselo otra porción de las Escrituras que dicen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el primer capítulo, dice verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, es una descripción increíble donde dice que fue hecho por el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Es la palabra viviente. Ahora, si seguimos leyendo un poquito más abajo, dice algo increíble sobre lo que es el Verbo. Dice en el verso 8, no era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿cómo usted va a conocer a Dios si no ha leído esto? ¿Usted cree en lo que le transmite? ¿Usted cree que mucha gente puede opinar miles de cosas? ¿Cuál es el documento más importante? ¿Cuáles son los manuscritos existentes? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos? Quiero leer un poquito más allá sobre lo que salió la primera traducción de lo que es la Septuaginta. Dice, la propaganda tuvo éxito. Ahí termina la carta de Aristeas, pero con el tiempo se crean más leyendas, como la que decía que cuando aquellos ancianos salieron de sus habitaciones y compararon sus trabajos, las 72 traducciones griegas coincidían exactamente palabra por palabra, la cual es en verdad imposible. ¿Se puede imaginar? Los pusieron en unas habitaciones de 2 en 2. Los puso allá adentro y les dieron estas copias y ellos tradujeron durante 72 días, cada uno en sus habitaciones, y cuando recopilaron, trajeron cada uno de ellos, compararon la una con la otra, y las traducciones decían palabra por palabra lo mismo. Esto parece imposible. ¿Cómo puede ser? Es que lo que fue traducido fue lo mismo. Estos expertos, estos doctores israelitas, eran sabedores del hebreo. ¿Y qué hicieron? Solo tradujeron del hebreo al griego. Y solo utilizando las palabras correctas en su traducción, pudieron verificar con estos 72 hombres que decía lo mismo. ¿Se imagina? Sacaron esos manuscritos y los pusieron y dijeron, ¿cómo te fue a vos con la traducción? ¿Qué dices? Oye, y leeremos. Y comenzaron a decir, oye, es lo mismo. Claro, porque es el mismo idioma, porque es la misma raíz. Y quiero decirle, muchos me dijeron, pero se pueden equivocar. El hombre puede traducir una cosa, traducir la otra. Los primeros manuscritos, traducidos al primero, que es el griego, fueron traducidos de una forma celosa, de una forma auténtica, generosa y amorosa. Fueron traducidos porque amaban y necesitaban, deseaban tener eso. La Torá hasta el día de hoy es respetada en Israel, y no solo en Israel. Si usted pudiera conocer y viaja por otros mundos, pudiera saber que en las sinagogas es donde se lee la Torá. En la Biblia menciona que Jesucristo decía que Él iba a las sinagogas para escuchar lo que se predicaba de Moisés. ¿Quién escribió la Septuaginta? ¿Quién escribió esos 72 hombres? Pero ¿quién escribió el Torá en el hebreo? Fue Moisés. Moisés recibió la revelación de estos 5 libros, en los cuales contienen desde Génesis, que significa el origen, hasta Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Quiero yo alentarle y decirle que ya no dude. Fe es, Hebreos 11:1 dice que es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Tal vez yo nunca pueda ver un manuscrito original, pero eso no hace dudar mi fe. Creo con todo mi corazón de que la Biblia que tengo en mis manos, o las Biblias que he comprado para mis hijos, o las Biblias que he manejado, o que las tengo para hacer estudios bíblicos, son la bendita palabra de Dios, y que sus traducciones son las necesarias e importantes. Quiero dejarte este mensaje el día de hoy. Cuando empieces a leer la Biblia, a leerla, tienes que estar seguro que no solo es la Santa Biblia, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que Dios te bendiga, y en el próximo programa hablaremos de temas como
pecado? ¿El cielo? ¿Existe Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su morada? Y muchas preguntas. Y puedes ver al pie de la pantalla al correo electrónico que nos puedes escribir preguntando aleville@hotmail.com, y con todo gusto yo te responderé, porque quisiera que tú puedas preguntar todo lo que quieras de la Biblia para que pueda responderte. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre.